doctor Yotin Curi, abogado, es miembro del Tribunal Constitucional y también pues experto en Derecho en Sociedad, Democracia y Estado de Derecho. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, muy contento de estar aquí en este programa. No conocía la emisora, mira, me ha impactado. Qué bueno. Qué gran familia crece. Y diga que lo han tratado bien. Sí, me brindaron un cafecito. Usted está conociendo una radio que es la única en el país que abraza todo el país en una misma frecuencia, 107.7. Bueno. En una misma frecuencia que no lo tiene otro medio. Hoy a usted le está escuchando el país. Y lo están viendo excelente. Lo están viendo por 4 canales de televisión, doctor. Excelente, bueno, excelente. Quiero iniciar esta conversación que sé que va a ser extensa porque hay muchos temas que abordar. No siempre hemos tenido la oportunidad de conversar con un exmiembro del Tribunal Constitucional y su experiencia también como jurista de República Dominicana. Hoy se produjo pues la decisión del Tribunal Constitucional de reservarse el fallo a propósito de una solicitud de demanda en constitucionalidad que le hicieron ciudadanos a la reforma constitucional. Sobre ese particular, me gustaría conocer su impresión. Sí, estuve viendo precisamente ahorita en la noticia. Yo lo que entiendo es que el tribunal debió haber sido más ágil al momento de fijar audiencia. Cuando yo estaba en el tribunal, ese tipo de cuando se trata de una ley de convocatoria que tiene un periodo de vigencia muy breve, hay que fijar la audiencia de inmediato, porque si no, luego vienen con el argumento falta de objeto, porque el hecho se consumó. O sea, ya la reforma se hizo. Entonces, eso no deja bien parado al tribunal, aunque vi ahí aspectos muy interesantes que solicitaron los abogados, como la técnica del distinguish, de que, o sea, que va a obligar al tribunal a interpretar, porque hay precedentes de que la ley de convocatoria es susceptible de una acción directa. O sea, no escapa a ese tipo de acción. Y también hay una decisión muy cuestionable en la que yo emití un voto disidente que dice que la Constitución puede tener efectos retroactivos, lo cual no es verdad, porque la irretroactividad ha sido un principio que siempre ha estado consignado en todas las constituciones dominicanas, desde 1844 hasta la fecha. Sin embargo, en el 2017, cuando se conoció la modificación que hizo Danilo para repostularse, ya tardíamente también, el tribunal se despachó con ese insólito criterio que generó varios votos disidentes, incluyendo el mío. Pero bueno, lo que les quiero decir es que las decisiones van variando, los criterios van cambiando con las composiciones que van teniendo los tribunales y vamos a ver qué va a decidir, porque veo ahí planteamientos muy interesantes que formularon los abogados y lo que sí cuestiono del tribunal es que haya tardado tanto. O sea, no debió haber esperado que se consumara la reforma, debió haber fijado eso en el momento y mandar a detener la reforma hasta tanto el tribunal fallara. O sea, aguanta ahí hasta que nosotros fallemos. De forma cautelar. Cautelar, una medida cautelar, exacto. Yo pasa para que me entiendan mejor ¿Y a quién le correspondía el mismo, doctor, entonces declararlo de extrema urgencia? Se solicitaron, tengo entendido, medidas de cautelares. Extrema urgencia. Okay. De extrema urgencia se solicitó, ¿Y aún así? pero no se fijó. Okay. Entonces se fija ahora, ya proclamada la Constitución. Entonces, ¿qué van a decir? Falta de objeto. Fuera de tiempo, no, falta de objeto ya no tiene sentido porque, el hecho está consumado. Está consumado. Entonces, eso consumado está. Sí, pero eso no debe ser. No, cuando nosotros estábamos, nosotros inmediatamente nos reuníamos y fallábamos. Porque son casos de extrema urgencia. Sí. Tú no puedes fallar después que se consuman los acontecimientos, porque entonces, ¿qué sentido tiene? Doctor, en otro orden, la Suprema Corte de Justicia está estrenando la circulación, no la ejecución, la circulación de un documento que se llama Política de Protección de Datos del Poder Judicial. Se basa en el artículo 44 de la Constitución de la República, que tiene que ver con el derecho a la intimidad, el derecho a la protección de datos, a informaciones de carácter personal. Y, en sentido general, la Suprema plantea la veda a la identificación de las personas involucradas en hechos punibles, entiendo yo, hasta que haya una sentencia definitiva, pero no lo tengo claro, eso lo entiendo yo. Es una discusión lo que apenas empieza, aunque para la Suprema es ya su política establecida.
¿Es posible aplicar esa política en República Dominicana? ¿Tiene sentido? ¿No choca esto con el derecho que yo tengo a informarme? ¿Con el derecho que yo tengo de saber que fulano de tal es un asesino o que fulano de tal robó un banco? presunto asesino. Sí, exacto. Y, Mira, y ya un asesino, porque cuando te juzgan y te condenan de manera definitiva, Ya lo eres. sigue el anonimato sobre el expediente judicial. Entonces, ¿hasta fíjate, qué punto se aplica? Sí, fíjate, tú has planteado un tema muy interesante, que es la ponderación de derechos. Ahí entra en juego el derecho a la libertad de acceder a la información y la protección de la intimidad, que no, la Constitución no habla de intimidad, sino de privacidad. La intimidad es un derivado que hizo el Tribunal Constitucional, pero habla de privacidad. Ujú. Pero bueno, eso está contemplado fundamentalmente para menores de edad, Ujú. que ahí se justifica, eh, y casos de personas con trastornos mentales, algunos casos específicos. Pero, ¿Condiciones vulnerables, a lo mejor? exacto, condiciones vulnerables, pero el tema de la intimidad, ahí eso exige una ponderación. ¿Qué pesa más? O sea, no es una pregunta de fácil respuesta, eso hay que sentarse a estudiarlo. Si el libre acceso a la información o una privacidad, entre comillas, que, eh, que normalmente aquí siempre se conoce, pero también entonces viene el argumento, viene el argumento de que, bueno, que los medios juzgan a las personas Sí. antes de que vayan a los Y lo tribunales hacen. y lo Claro condicionan. que sí. Sí. Entonces, mira, el caso es delicado. Ahí Y además habría que sentarse ahí a Ah, ponderar hay, derechos. hay expedientes que circulan, acusaciones, básicamente, donde no solo está tu nombre, está tu dirección, está tu número de cédula, Exacto. Hasta tu número de Está- cuenta. tu número de cuenta. Exacto. Por ejemplo, las declaraciones de la declaración de bienes ante Cámara de Cuentas, Sí, esos documentos circulan y ahí están tus números de cuenta, tus móviles, donde tú tienes una tierrita. exacto. Entonces, Sí, es así. Pero te digo, eso habría que analizarlo. Eso es un tema que el tribunal en algún momento tiene que abocarse. ¿Qué pesa más? En algunos casos podrá decir que pesa más el derecho del y el libre tema de acceso. la presunción de inocencia, Y la doctor, presunción también, de porque inocencia yo entra soy en una juego. acusada. Sí, por eso te digo, no es fácil. Eso no se puede responder así rápidamente en un programa. Porque si eso requiere una ponderación de derechos y eso es una labor muy delicada que hacen los tribunales constitucionales. Es una de sus funciones principales cuando entran en conflictos derechos. Entonces, Doctor, hay que ver escúchame, cuál ¿qué pesa tal? más en un determinado Te digo caso. hace rato. Sí, Joana Bien. Parra, por favor. Doctor, nosotros tenemos también otra cosa y yo quiero que obtener respuestas en usted, sobre todo por su experiencia, ¿verdad? En el Tribunal Constitucional. Aunque sabemos que aquí hay varios temas que posiblemente en un solo programa no se puedan obtener todas las respuestas. Estamos hablando de un voto observado, votos disidentes, sobre el tema del derecho al mar, sobre el acuerdo al que arribó la República Dominicana con los Países Bajos y es al Tribunal Constitucional quien le toca decidir sobre ese aspecto. Sin embargo, ¿cómo usted califica la sentencia? O sea, cuando nosotros no sabemos si al final fue aprobatorio o no por la cantidad de observaciones que tiene la misma. O sea, ¿cómo lo interpretamos Mira. nosotros los simples mortales? Sí, Ujú. mira, déjame explicarte. Es un tema también Bien amplio. bien y amplio. complejo. Lo primero es que solamente pueden modificarse los límites marítimos Ajá. o por ley orgánica o por acuerdo entre las partes, pero siempre que sean más favorables para la República Dominicana, el 9.2 de la Constitución Dominicana. Siempre que exista el principio de favorabilidad. Entonces la pregunta es, ¿nos favorece ese acuerdo? Según el canciller y unas explicaciones técnicas que él dio, ganamos 11 millas náuticas. Ujú. Pero yo he hablado con técnicos que me dicen que eso no es cierto. Pero Que digo, no hemos ganado ninguna millas náuticas, que por el contrario, hemos cedido parte de nuestro mar territorial. Hemos cedido, doctor. Bueno, se cedió cuando se firmó, fue el propio canciller quien firmó ese acuerdo. ujú.
O sea que la ganancia realmente no existe. Que como no tal. existe tal ganancia. Bueno, Entonces, dijo entonces, Vinicio si la Castillo aquí, Constitución doctor, dice que estamos mejor cediendo, perdiendo y que se le está tomando el pelo a la sociedad dominicana, porque hasta la manera de cómo se midió es un asunto incluso fuera de los márgenes establecidos. Exactamente. Entonces, muchos técnicos con los que yo he conversado, porque él se basó en datos que poca gente tiene acceso, Claro. en mediciones y cosas. Pero dicen que hasta la medición geodésicas. está mal Sí, hecha. sí. Exacto. Entonces, Utilizaron puntos de referencia yo- de otro Del océano, Pacífico. de inclusive. otro, exactamente. Sí, Todo, fueron criterios diferentes. criterios diferentes. Entonces, cuando yo he conversado con técnicos luego de eso y me dicen que no es verdad. Nosotros no, al contrario, nosotros cedimos mar. Ok. No ganamos las 11 millas náuticas que él dice. Entonces, si ese acuerdo no nos favorece, obviamente nos perjudica. Por eso hay varios votos disidentes. En la sentencia hay 4, que es mucho. O sea, que pasó rayando pero hay votos salvados. Cuando tú los lees, en el Sí. fondo son disidentes. Son disidentes. O sea, que la sentencia es Entonces cuestionable. podríamos, Porque a veces lo titulan salvado, déjeme decirle Sí. esto, para que la sentencia pase. Pero cuando tú lees, no es como tú lo titules, Es el contenido. El el fondo. contenido. Cuando Ujú. tú lo lees, te das cuenta que es disidente. Entonces, técnicamente, hasta la sentencia es cuestionable. Y eso ha pasado otras veces en el tribunal. Incluso estando yo ahí, eso llegó a suceder. Pero no es, reitero, salvado es que estoy de acuerdo, pero por otros motivos, que no son los de la decisión. esas son las razones que Y usted dice disidentes que que la estoy en sentencia es desacuerdo. cuestionable. ¿Eh? Usted dice que la sentencia incluso es cuestionable. Es cuestionable porque si los Por que lo se que- titulan salvados son disidentes, entonces no hay sentencia. Bueno, Entonces, o sea, es un tema de análisis que ustedes los comunicadores pueden perfectamente hacer e invitar otros abogados y abrir un debate sobre ese tema. Claro. Hay varias sentencias en ese orden que el tribunal, cuando no se alcanza la mayoría mínima, la mayoría calificada de 9 votos, entonces suelen algunos jueces, bueno, vamos a morigerar el voto y lo titulan salvado, pero cuando tú lo lees, en el fondo es un voto disidente. ahora, doctor, No hay sentencia, porque no están los 9 votos. doctora, usted ha dicho aquí varias cosas muy interesantes. Sí. ¿Usted no se siente provocado o convocado dentro de esa persona que el canciller ha dicho que lo que critican ese acuerdo es porque no sabe de lo que están hablando? Bueno, él se refirió a mí no sé si tuviste. Sí, sí, por eso le hago la pregunta. En términos incluso despectivos. Sí. Sí, Es su... por eso le hago la pregunta, Sí. doctor. ¿Se sintió aludido? Sí, hablando de un ex juez, como que anda hablando pendejada por ahí. Sí, sí, sí. Eso, y refirió que mi padre le dio clase en la universidad y que él lo Sí. respetaba mucho. Y dice finalmente al padre. Entonces, Una forma de ningunear a uno. Ajá. Yo le respondí por X, en mi cuenta de Sí. X, y le dije que claramente que no es descabellado defender el interés nacional. Si él considera Wow. que es descabellado en defender el interés nacional, pues yo respeto su criterio, porque yo no estoy buscando absolutamente nada. Yo sencillamente estoy cuestionando una decisión que tiene muchos puntos flacos y que definitivamente no debió haber pasado, nunca debió haber pasado, porque a mi juicio lesiona el interés nacional. Y todo aquello que lesiona el interés nacional debe tener el rechazo. Arroje luz a un pueblo que está a oscuras de información, que entran en nebulosas que son códigos que el pueblo no puede determinar a simple vista. Modificaron la Constitución de la República. Yo lo escuché en un programa que usted dijo que en el momento que se toque la Constitución de la República, entonces quedaría habilitado el presidente Danilo Medina. Fíjate. Ajá. Permítame. Espere, que la pregunta todavía falta. Permítame completar. Ay. Tiene un poco de respuesta a la Sí, pregunta. sí, Está el artículo Sí. 110 de la Constitución. sí. Está el artículo 124 de la Constitución. Y está el artículo 268 de la Constitución, que es donde el presidente Luis Abinader lleva el tema de 2 periodos consecutivos y nunca más. Entonces, partiendo de que la ley no es retroactiva, sino para lo que está en sub judice y cumpliendo condena, ¿qué pasa ahora con esta situación? ¿Queda inhabilitado el único Danilo Medina o cuál es la situación real? Fíjate, lo que no tenía lógica era que se mantuviese un transitorio de la Constitución pasada. Por eso yo había dicho que posiblemente lo rehabilitarían, pero no, mantuvieron
el transitorio. transitorio. Exacto. Por tanto, queda inhabilitado Danilo Medina y también queda inhabilitado Luis Abinader. Tranquilo, tranquilo. O sea que el único que está habilitado es el expresidente Leonel Fernández. Jesulín. Eso está claro. Pero, ¿qué ocurre? Que yo lo que he calificado esta reforma, primero se hizo a contrapelo de lo que establece ella misma, porque había que hacer un referendo aprobatorio necesariamente. ¿Por qué? Porque el sufragio pasivo es un derecho fundamental y por tanto tiene que ser objeto de referendo. Y segundo, porque todo lo que está en el título 14 del 268 en adelante, necesariamente, cualquier cosa que tú le modifiques, tiene que ir a un referendo. Dicen los colegas que sostienen la tesis contraria. No, es que no es una modificación de plazos ni de quórum. Por tanto, no es necesario el referendo. Y yo les digo a ellos, pero si yo a mi casa le anexo una habitación, ¿la estoy modificando o no? Claro. Si le anexo una cocina o una sala, la estoy modificando. Ellos entienden que no, eso no es una modificación. Alegan que son temas simples, simple. que no tocan la... Es una modificación. No es solamente, usando el lenguaje figurado, modificar las vigas, las columnas, no. Es Le va una a agregar modificación. espacio, le va a agregar espacio. Le voy a agregar espacio. Entonces, Sí. no es verdad lo que ellos sostienen de que no es necesaria un referendo. Es obligatorio. Incluso estando yo en el tribunal, tú sabes que en el 15 se modificó. Danilo Medina la modificó. Y cuando eso fue al tribunal, hubo varios votos disidentes, entre ellos el mío, que sosteníamos que él tenía que hacer un referendo también en ese momento. Y no se hizo. Pero lo que es peor todavía, ellos lo reconocen cuando en la parte final dicen, por excepción, esta reforma se hará sin el referendo consignado en el artículo. O sea, lo están reconociendo de manera implícita que había que hacerlo. ¿Y entonces qué implica ¿Qué eso? es lo que han hecho ellos? Nada. Un gato pardísimo constitucional. Es necesario que todo cambie para que todo siga igual. ¿Por qué? Porque Abinader estaba inhabilitado, de todas maneras. Danilo estaba inhabilitado de todas maneras. ¿Qué cambiaron? Nada. 20 diputados menos. 20 diputados menos. Y yo me pregunto, ¿eso es significativo para el ahorro presupuestal del Estado Dominicano? Claro que no. Vamos a ahorrar en barrilitos, en gastos de publicidad. El otro, unificación de elecciones. Unificación de elecciones. Ese fue. La Junta dijo que los enormes gastos que eso conllevaba y aún así no hicieron caso. Un montón de boletas, una logística que iba a confundir al elector dominicano, porque siempre se criticó que el arrastre era un problema. Entonces ahora que eliminamos el arrastre, mira, damos un paso adelante y otro paso hacia atrás, que es lo que queremos. Ahí lo que hicimos fue complicar Pero también la se situación. agregó la elección del Procurador General de la República Pero a través del Consejo Nacional de la Magistratura. Por 2 años. Vamos a ese tema. Y por 2 años. Y la, por 2 y la años. exclusión del Procurador del Consejo. Ese es otro sinsentido. Te voy a explicar. En Guatemala, que fue de donde copiaron ellos el modelo, y eso tiene un problema. Si tú designas una persona, un díscola, vamos a llamarlo, aloqueteado, impulsivo, te puede generar un problema de ingobernabilidad al presidente de la República. ¿Por qué? Porque se cree con tanto poder que comienza sometiendo a todos los ministros al presidente y genera un clima de tensión y no lo pueden quitar. ¿Tú sabes cómo OBD, como ha ¿Tú ocurrido sabes cómo en lo algunos quitan? casos. Porque es inamovible por 2 años mediante un juicio político. Y tú sabes lo difícil que es hacer un juicio político en el Congreso. Es la única poner a todo el manera. mundo de acuerdo en el Congreso. El otro problema es que si es una persona obsequiosa, adulona, va a querer hacer todo lo que el presidente le diga para que lo confirme, ponchar tarjeta para durar 2 años más. Y que lo designe el Consejo a propuesta del presidente es lo mismo que lo designe el presidente. Así mismo, un vasallo. No es que han hecho nada. O sea, si tú te pones a examinar punto por punto, ¿qué han hecho ellos? Nada, complicar el escenario y violar el tema del referéndum. Ahora, doctor, escúchame. es una reforma. Doctor, quizás de la... Por eso hoy se conocieron 2 recursos. Sí, de su óptica pudiera no haber sido un cambio significativo, pero si yo me voy del poder, de alguna manera yo quiero dejar garantizado algunas cosas. Eso pudiera ser un elemento. Entonces, un procurador que ya va a comenzar, por ejemplo, en enero del 2025,
También. Tiene 2027 y tiene 2029. Yo tengo un año más de control para, si no me conviene la situación, También. evitar de que a mí se me vaya También, a caer encima. también. Y tú puedes estar seguro que ahí siempre van a buscar personas pero con cierta en, afinidad. en Vamos a casa allá, resumen, vamos a casa doctor. allá, sí, allá en Ah, Carlos. bueno. Hace rato que Giancarlo está. está aquí. Dele, Giancarlo. No, mire, magistrado, para que usted vea, mis compañeros han venido con preguntas muy interesantes. Yo le voy a hacer una pregunta anecdótica. Yo le voy a pasar un problema mío de aulas a usted. Un estudiante. Mira, las consultorías se pagan. ¿Ah? No. Se porque- está aprovechando el programa. No, Sí. mira, un estudiante, estábamos analizando una sentencia de una alta corte en una clase y él me preguntaba, profesor, si la sentencia al final en un tribunal colegiado, la decisión viene dada de la mayoría, entonces el voto disidente es algo para que quede en la historia de que ese magistrado o esa magistrada opinó de una manera distinta, pero ¿para qué sirve Y eso? con la esperanza de que después le digan, yo se lo dije, yo se lo dije, yo se lo dije. ¿Y para qué sirve eso entonces? Yo le daba una explicación, pero me gustaría escuchar la suya en materia de voto disidente y voto salvado. Bien, el voto salvado, como les explicaba, estoy de acuerdo con la sentencia, pero por motivos distintos a los que están expresados en la decisión. Disidente es que no estoy de acuerdo, pura y simplemente en desacuerdo con la decisión. Tiene su utilidad en el sentido de que un magistrado por lo menos puede canalizar su inconformidad a través de ese voto y, vamos a decir, salvar su reputación en ciertos casos, como este tema marítimo que lesiona el interés nacional. Porque ahora la gente hace distinción. Mira, fulano y fulano emitieron votos disidentes y también fundamentados por esto y por esto. Claro, pues sí, pero siempre es así. Pero desde el Porque punto de cuando vista no- de la doctrina y de la jurisprudencia, ¿cuál usted entiende que es el aporte ahí? Bueno, lo que pasa es que siempre ha existido. Lo que pasa es que antes no se expresaba. Era por mayoría. Y punto. Se sometía y si alcanzaba la mayoría, todos la firmaban igual. Pero ahora existe porque nunca hay unanimidad. Por ejemplo, nosotros constituimos un tribunal y la mayoría son 3. Aquí no hay o 4. unanimidad. Por Aquí ejemplo, tenemos exacto. diferente. Pero, o sea, siempre ha existido. Es raro las decisiones que se adoptan de manera unánime, claro, las hay. Claro. Pero siempre hay 1, 2, 3 votos disidentes. ¿Se entiende? Me siento bien porque le respondí parecido. Nivel. No. Sí. Vamos Así a es. mandarle la factura a nivel. Claro. Analizando la trayectoria de República Dominicana con el Tribunal Constitucional del cual usted formó parte, mucha gente ha dicho inclusive qué grande es el Tribunal Constitucional de República Dominicana en términos de números. De números, sí. En términos de números, por la cantidad de magistrados y magistradas que tiene. Pero en sentido general, ¿cómo evalúa usted el aporte que ha hecho el Constitucional, no solo en términos jurídicos, sino en términos a la vida en democracia en República Dominicana? Fíjate, el tema del Tribunal Constitucional se viene debatiendo desde la década del 70. Y tomando en cuenta que hay sectores que todavía hoy entienden que no debe ser un tribunal, sino una sala de la Suprema Como en que Costa trabaje Rica, lo como en el caso de constitucional. Costa Rica, Ujú. exactamente. Fíjate, Y es más barato, así. sí, pero mira te voy a explicar lo que pasa. Primero vamos con la historia del tribunal. En la década del 70, siendo el doctor Salvador Jorge Blanco senador, sometió un proyecto. El proyecto no pasó. Se llamaba el Tribunal de Garantías Constitucionales. No pasó, eso se siguió debatiendo. Numerosos abogados de la época, entre ellos mi padre, el doctor Ramón Tapia Espinal, Ujú. Pina Acevedo, todos opinaron, escribían artículos en el Caribe. Yo era estudiante y lo seguía, de la necesidad de un tribunal. Pero nosotros entramos muy tarde en la justicia constitucional, porque es en la Constitución del 2010 que finalmente se aprueba. Cuando ya Colombia nos lleva años, Perú, Costa Rica, que es una sala, no es un tribunal independiente. Entonces voy a tu pregunta. Con el tema de... hay dos vertientes. Es un órgano extrapoder, independiente del Poder Judicial, que es el caso nuestro, o forma parte del Poder Judicial. En ese caso, es una sala de la Suprema Corte de Justicia. Claro,
saldría más económico, porque serían menos jueces. Porque la verdad que 13 jueces, ¿verdad? Quizás. Y la infraestructura independiente, propia, que La debe propia tener. es otro presupuesto. El presupuesto, la secretaria, los choferes, los vehículos. Exactamente, exacto. En ese sentido sí saldría más. Pero esas son las dos modalidades que existen. Pero en la mayoría de los países se tiene como órgano extrapoder. El caso de España, Alemania, Sí. que es donde nosotros copiamos el tema constitucional. Solamente que yo sepa, Costa Rica lo tiene como sala y funciona muy bien. Pero en porque un allí no hay país, formalidad. no obstante, doctor, las violaciones a la Constitución son una constante. En su momento, el expresidente del tribunal, don Milton Rey, se quejaba y decía, pero, por Dios, vamos a tener que crear una unidad de ejecución. de ejecución y todo lo demás. Viendo todos esos temas, porque Sí. seguimos tratando la Constitución Hey, como algo muy coyuntural y algo muy de si me conviene o no. Pero ¿cómo evalúa las ejecutorias del Constitucional? mira, el tribunal tiene sus luces y sus sombras. Tiene muy buenas decisiones, tiene otras que no son tan buenas, como esta última, por ejemplo, y otras más. Pero yo entiendo que sí, que era necesario, ha realizado un aporte importante a la doctrina jurídica, le da un nuevo enfoque. Ahora todo se ve a través de la Constitución, no simplemente a través de la ley, de los códigos, porque es otro nivel de enfoque. Decía el profesor Manuel Aragón que todos los hilos del derecho pasan a través de la Constitución, y es verdad. O sea que antes nosotros enfocábamos todo desde el punto de vista legal, que dice el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, el Código Penal. Ahora todo lo enfocamos desde la óptica constitucional que permea todo, irradia todo el ordenamiento jurídico. Entonces es un nuevo, y nos hemos nutrido mucho de Colombia, de Perú, de España. España copia a su vez de Alemania, que son los creadores realmente Los gurús, sí. de los duros en esto, sí. Y así. Doctor, siguiendo las huellas de Aníbal Carrosario con respecto a esas violaciones constantes a las decisiones del Tribunal Constitucional, ¿qué hacer? Porque tenemos la situación de un poder ejecutivo con violaciones a la Constitución o a disposiciones del Tribunal Constitucional. Y hay otros también poderes del Estado que eso pues prácticamente es una práctica ya cotidiana. ¿Qué hacer? Mira, hay muchas decisiones del tribunal que no son respetadas ni acogidas por aunque dice la Constitución que tienen efecto vinculante, no las respetan. Hay más de 100 decisiones del tribunal que no son acogidas ni por el Estado, increíble, ni por los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Cuando se trata de un recurso de revisión de decisión jurisdiccional, no las acatan. Entonces se ha creado una unidad de seguimiento para que se acojan, pero eso no es lo que revela. El problema entre nosotros no es de leyes. No es de leyes, es un tema de institucionalidad. Nosotros tenemos una débil institucionalidad y ese es el principal problema de la República Dominicana. Porque de nada sirve una democracia si no hay leyes. O sea, hay leyes, pero no se cumplen. Pero no se cumplen. No se cumplen. Doctor, Entonces, ¿en qué estamos? Dice la Constitución una cosa, pero los tribunales hacen lo que le da la gana, la cogen si quieren. Entonces, no puede ser eso. Sí. doctor, No. usted acaba de decir algo relativamente peligroso. Usted acaba de decir, tenemos leyes, no se cumplen, tenemos un tribunal constitucional. Y no se le ¿Qué? hace caso. ¿Qué necesitamos como país, desde arriba hacia abajo, para tener más institucionalidad y para tener más garantías? Solamente voluntad política. Voluntad política. Ya llega un momento que esta democracia, porque si las instituciones no funcionan, no funciona el sistema, cae en declive, que es lo que está pasando. De ahí que muchos autores hablan de la fatiga de la democracia. Sí. La gente ya no cree en el sistema democrático porque se da cuenta que siempre los más fuertes, los más ricos, escapan a la esfera de la ley y solamente se le aplica a los pequeños. Trasímaco, en la práctica. Eso es aquí en todas partes. Sí. Entonces no puede ser. Tienen que existir instituciones que apliquen la ley de manera rigurosa, no importa que sea el de arriba o el de abajo. Pero en un país como este, donde no le hacemos caso a nada, andamos como chivos sin ley, por eso decía mi padre que no creía en esta falsa democracia. Me decía, mira, mi hijo, Doctor, eso no funciona en países como este. Finalmente, por nuestra Sí. parte, el artículo 124,
partiendo de la supremacía del 268 que versa sobre que el gobierno debe ser civil, Republicano. Es una cláusula de demócrata. intangibilidad o Entonces, pétrea. Pétrea. Entonces, ya no es posible en el futuro pueda ser modificado el artículo 124. Oh, mira, muy buena pregunta. Uno de los grandes errores de esta reforma fue entender que ellos petrificaron el tema de 2 periodos y nunca más. Falso. Porque existe un principio que se denomina paralelismo de formas. ¿Qué es el paralelismo de formas? Que mediante un mismo procedimiento, el que yo uso para crear algo, ante ese mismo órgano y mediante ese mismo procedimiento yo lo puedo deshacer. De manera que si mañana viene otro presidente y dice, no, eso no va, convoca al Congreso y no tiene que hacer referendo porque los anteriores No lo hicieron. Wow. Entonces, Wow. no hicieron O sea, absolutamente que hay nada. una ventanita. No, está la ventana abierta. Ah, está la ventana abierta. Todo siguió igual. Y yo los veo cuatro unos legisladores y los ridículos candados que tirando, tiraron. Sí, sí, tirando que las las llaves. llaves al mar, digo, pero Ay, Dios Es un mío. eufemismo, están hablando entonces, del a la más presidente ignorante. Abinader. Un eufemismo del presidente Abinader decir que ya. Es que él no sabe porque él no es abogado. Ah, ok. Él no Pero discúlpeme, no es abogado, pero abogados no faltarán a su alrededor. pero y increíble, si pero faltan, eso- los pero puedo eso es- contratar. Óyeme, se escribieron artículos, por ejemplo, Flavio Darío Espinal lo explicó en un artículo en el Diario Libre. sea, lo que es el pétreo- paralelismo, y yo lo también lo había pétreo- dicho antes. ¿Y cómo se hubiese garantizado? Haciendo el referendo. Porque, ¿cuál es la diferencia sea, entre que el una referendo cláusula era- pétrea y una que no lo El es? referendo era el verdadero Eh, candado. Claro, es el Ok. verdadero candado. Porque si, o sea, la cláusula pétrea no es que sea irreformable, es reformable, pero tiene que ser Hay un proceso más complejo. más complejo y gravoso. Y si usted no lo sigue, para como no se sigue, no se hizo ahora, o el que venga después lo va a deshacer de esa misma manera. Como mayoría absoluta de Con la ley. misma mayoría que este tiene, hasta menor. Entonces no se hizo absolutamente nada. Estudien bien, búsquenlo en Sí. Google. Y ahí se lo explica. Paralelismo de forma, que es una fórmula del derecho canónico. Bueno, Muchas doctor, gracias. muchas gracias. Ay, madre, doctor, por qué esta qué cátedra. interesante Ay, madre mía. conversación ahí. Paralelismo de forma. de forma. Para De todos los forma. O sea que- estudiantes de Derecho y los que ya Exactamente. están, Ya Jesulín y los que ya lo están googleó. graduados. Escuchen entonces Y un artículo de Pérez Rollo que te va a salir. lo que dice el Oye, doctor oye, Julio Curi. Pérez Rollo. Jotin ¿Anotaron Curi. ustedes dos? De Javier Pérez Sí, Rollo. lo que dijo el doctor Jotin Claro. Curi de que hay una ventanita abierta. No, está todo abierto. Bueno. Doctor, muchas gracias por esta conversación. Gracias, Esperamos gracias a que ustedes. podamos Gracias. volver a encontrarnos, el doctor Jotin Curi. Gracias. Por la sustancia que